Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Qué gozo estar aquí una vez más. Amén, pastor. Una enseñanza más el día de hoy. Continuamos hablando acerca del tema que estábamos hablando ayer. Las excusas. Pastor, es difícil como cristiano, lo hemos visto en nuestro recorrido como cristianos, cómo cuesta servir a Dios y cómo nos excusamos muchas veces. Pero, pastor, ¿por qué nos cuesta tanto hacer ese servicio? Hay muchos motivos, muchas razones, y cada persona tiene algún motivo interno que le hace ya sea querer hacerlo o no hacerlo. Pero encontramos ciertas cosas en la Escritura que hablan de que el servicio a Dios cuesta un precio. Y ese es el precio que a veces no se quiere pagar. Por ejemplo, si vemos a Moisés, el precio que Moisés pagó para servir al Señor fue rehusar llamarse ser hijo de la hija de Faraón. Él tuvo que renunciar a todo lo que eso conllevaba. A veces no nos ponemos a pensar lo que perdió Moisés para servir. Y Moisés perdió el dinero que tenía, la posición que tenía, perdió el cariño porque seguramente la hija de Faraón lo trató bien. Perdió estar en el palacio y perdió el poder en el futuro tener una posición donde si alguien ve solo las cosas terrenas, alguien pudo haber pensado Moisés, en vez de salirse de esto, o lo que hubiera hecho es usar eso para influenciar en que los hijos de Dios no fueran tan maltratados. Pero no era eso lo que Dios quería. Entonces hay un precio que hay que pagar, y ese precio es el que a veces no se quiere hacer. Porque alguien dice, bueno, yo quiero servir, pero yo quiero servir cuando yo quiero, como yo quiero y en lo que yo quiero. Entonces así no se puede, porque tiene que servir donde hay la necesidad para servir. Habíamos hablado entonces de aquellos hombres del capítulo 7 de Hechos que fueron llamados a servirle a las viudas. Esa era la necesidad y eso era lo que había que hacer. Y ellos estaban en la capacidad de hacerlo. Pero cuando alguien dice, pues, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero servir, pero a mí solo póngame en esto. O sabe que yo quiero servir, pero solo estos días. O sabe que yo quiero servir, pero no me ponga ni en esto, ni en esto, ni en esto. Entonces, en realidad no puedes usar una persona así, porque el servicio se debe de prestar donde hay la necesidad, cuando hay la necesidad y de la manera que se debe de hacer. Primeramente, tendría que haber un entendimiento sobre el servicio, hermano. Sí, definitivamente que el que quiere servir debe de entender, estoy haciéndolo para el Señor, pero eso que yo esté haciendo para el Señor no quiere decir que lo voy a hacer como se me da la gana. Porque entonces Dios puso a los pastores para indicar las cosas. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que hagas el tabernáculo de reunión, pero le dio el diseño exacto y le dijo, estas van a ser sus bases, estas son las cortinas, estos son los colores, estas son las dimensiones, esta es la altura, esta es la anchura. Entonces él le dio exactamente todo y luego le dijo quién lo iba a hacer y cómo. Y fíjate que cuando tú ves, Dios estableció ciertas personas que eran los que ponían el tabernáculo, lo erigían, y eran los que lo desmantelaban. Y fíjate que hay una instrucción hasta cómo doblar las cortinas. Entonces no era solo de que, yo agarro y paz, y que a veces la gente quiere hacer un trabajo, pero lo quiere hacer a su manera, no como el pastor le dice que lo haga. Y a veces esa es la otra situación que no se quiere hacer. Yo quiero pintar la iglesia, pero quiero poner el color yo. Y no es así. Y entonces vemos en la Escritura que hay un precio que pagar. Cuesta, seguir al Señor cuesta. Me imagino que una de las cosas que más nos cuesta como cristiano es esa disciplina en las cosas.
Y es lo primero que el cristiano no quiere obtener, disciplina para hacer las cosas y llegar a ese entendimiento. Sí, fíjate que quiere hacer las cosas como decía a su manera y entonces a veces tiene conflicto, ¿verdad?, con otras personas. Hay gente que no le gusta trabajar con otras personas. Prefiere hacerlo solo y entonces a veces uno de pastor dice, esta persona necesita trabajar con otras. ¿Por qué? Porque necesita experimentar esa relación con alguien más. Entonces, a veces la persona dice, no, a mí póngame solo, ¿verdad? A mí póngame solo. Yo no quiero hacer nada con otra persona, no quiero tener ningún tipo de problema o de roces. Pero, pero entonces uno de pastor dice, no, esta persona realmente necesita estar con alguien. Entonces hay una manera de hacerlo. Entonces cuando vemos en la Escritura lo que el Señor demandaba para el que quiere servir, nos damos cuenta de que hay un precio que pagar. Entonces aquí mismo estábamos hablando en el capítulo 14 de Lucas y después de que él da la enseñanza de aquellos que comenzaron a excusarse, entonces da una explicación en el versículo 25 de por qué es que la gente se comienza a excusar y no quiere seguir a Dios, servir a Dios. Porque el Señor dijo que donde Él estaba, también iba a estar ahí su servidor. Entonces, hay que entender eso. Entonces, el capítulo 14 de Lucas, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate eso. Cuando habla de aborrecer, no habla, esta palabra aborrecer no es meramente odiar, ¿verdad? Está hablando de hacer a un lado. Porque al Señor Jesús dice la Escritura que Él estaba con los discípulos y llegó su madre y sus hermanos, y entonces llegó uno de los discípulos y le dice, Señor, tu madre y tus hermanos están allá esperándote. Y Él le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, Él no es que ignoró a su mamá, sino que el tiempo del servicio a Dios no se lo podía estorbar ni su madre. Entonces, hoy en día tenemos maridos, como ya lo he dicho antes, que si la esposa no lo empuja, no van a la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de marido es y qué tipo de cabeza es aquella que la mujer lo tiene que estar empujando y arreando para ir a la iglesia? Entonces, cuesta. Entonces el Señor dice, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que aprende, alguien que está a los pies del maestro, alguien que está al servicio. Fíjate que Timoteo, por ejemplo, Timoteo le sirvió a Pablo como un hijo. Y en un momento Pablo dice, no tengo a ninguno, dice, como Timoteo, que tan fielmente se interese por los hermanos. Porque cómo cuesta encontrar a alguien que en realidad ame a la gente, porque el servicio en el Señor se da porque amas. Porque si no amas, no puedes servir. Qué hermoso encontrar esos Timoteos en las iglesias. Amén, hermano. Pero yo creo que una de las cosas que también se diferencia mucho entre los hermanos es la actitud que toma cada uno para ese servicio. ¿Con qué actitud tomas tú las cosas para lo que Dios te ha llamado? Sí, fíjate que Timoteo es un buen ejemplo porque Timoteo era joven y en una de las cartas que Pablo le escribe le dice que él se recordaba de sus lágrimas
y de su fe no fingida, dice, que hubo en tu madre y también en tu abuela. Entonces, Timoteo era sensible y seguramente en algún momento lloró por alguna situación que ocurre a veces en las iglesias que duelen, pero Timoteo le servía. Pablo le escribió en un momento y le dice, mira, ven a verme, tráeme el capote, tráeme los pergaminos. Pero después vemos que dice que él como un hijo a un padre le había servido. Entonces hay gente que no quiere nunca servir en nada. Entonces hace alguien talento o hacen ventas y no quiere servir. No solo no quiere servir, ni tampoco comprar ni participar. Vamos a hacer una limpieza en la iglesia, no quiere llegar a hacerlo. Vamos a comprar aparatos en la iglesia, no quiere colaborar. Vamos a hacer esto, tampoco. Y claro, esta es la misma gente que no está ni en la oración, ni en los ayunos, ni en las vigilias. Nada, solo va al culto y ese es su granito de arena, es voy a estar al culto, y a veces su actitud es denle gracias a Dios que por lo menos vine al culto. Como si estuviera haciendo un favor. Como que si fuera un favor. Entonces, pero eso habla de inmadurez, porque muchas de estas cosas son causadas por eso. Pero volviendo aquí a Lucas, el Señor le está diciendo a la gente, fíjate que iban multitudes, por eso es de que a veces nosotros vemos que hay multitudes siguiendo a cierta persona y nosotros nos preguntamos, al Señor Jesús lo seguía multitudes y era como para que Él dijera, yo quiero más gente, pero no, el Señor, qué bueno que iba multitudes, pero les decía la verdad, decía, ¿quieren ser mis discípulos? Entonces tienen que renunciar a estas cosas. Ustedes no renuncian a esto, no pueden ser mis discípulos. Y mira, y entonces dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces dice, bueno, ustedes entraron a un reino, ustedes entraron a un ejército y ahora el comandante y el capitán soy yo. Y ya ves el dicho que dicen afuera, donde manda capitán, No gobierna marinero. Nada, el marinero le dicen, haz esto y lo tiene que hacer. Salta y tiene que brincar. Acuéstate y tiene que acostarse. Entonces, todo se lo tienen que decir, pero a veces la gente viene al Señor, al reino, sin ninguna responsabilidad de lo que eso implica. Entonces, hay un precio que pagar para estar al servicio. Amén, hermano. Una de las cosas más difíciles como cristianos es estar bajo autoridad. Pero nos seguirá hablando de este tema el día de mañana, hermano Noé. Muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Iglesia Puerta del Cielo Oxnard, Facebook, Puerta del Cielo Oxnard por YouTube. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Dios los bendiga.